Buenas tardes a todos. En principio quiero dar las gracias porque es una alegría ver la sala absolutamente llena como está hoy. Me da una gran alegría y una gran satisfacción pues ver que cada vez somos más personas las que estamos interesadas en el tema de la espiritualidad. Hoy voy a tratar el tema de la felicidad, un tema que seguramente habéis escuchado en multitud de lugares, en la televisión, las redes sociales, en la literatura, en la filosofía, las ciencias sociales. Prácticamente todas las disciplinas se han ocupado del tema de la felicidad. Pero ¿qué es esto de la felicidad? Muchas veces nos hemos planteado, pues, ¿qué será la felicidad? ¿Será cuestión de suerte? Que unos parecen que están más contentos o más felices. A ver si podemos hacer algo que resulte útil para lograrlo. La tendencia a buscar la felicidad es natural, pero muchas veces tenemos falta de confianza en poder encontrar. Para muchísimos autores, tanto filosóficos y también literarios, la felicidad es incompatible con la idea de la muerte, dicen. ¿Cómo podemos ser felices si sabemos que va a llegar un momento en que todo va a acabar? Todo va a acabar en la nada, va a morir el cuerpo y vamos a dejar de existir. Pero todos estos estados, todas estas disciplinas que se presentan, tenemos que verlas como momentos concretos que se refieren a determinadas personas, porque la felicidad también puede ser, aparte de relativa, también puede ser individual o bien personal. Mi felicidad. Pero ¿qué es la felicidad para los filósofos? Vamos a empezar viendo un poco de filosofía. Etimológicamente, la lengua griega utiliza dos palabras para definir lo que es la felicidad. La palabra makar, empleada con preferencia por Platón, quien le da el sentido de ventura o de sentido divino. O bien tenemos el término eudaimonía, término que emplea Aristóteles y que podemos traducir por felicidad en el sentido humano o buena suerte. Para Cicerón, la felicidad es el conjunto de bienes que excluyen cualquier mal. En el cristianismo, la felicidad depende de que la vida continúe después de la muerte. Por otra parte, el placer ha sido identificado también como felicidad entre algunos filósofos, los más conocidos en cuanto a esta escuela, Epicuro, donde nos dice que esa felicidad la vamos a alcanzar buscando el placer y rechazando el dolor. La filosofía destaca la relación entre virtud y felicidad. Virtud es la causa o elemento de la felicidad. Teniendo en cuenta que las virtudes modelan el carácter, son hábitos adquiridos que nos capacitan para hacer actos buenos. Pero también piden de nosotros una cierta actitud. ¿Y qué nos dice Aristóteles? Aristóteles define la felicidad como una actividad del alma de acuerdo con la virtud. En el libro Ética a Nicómaco nos dice el filósofo que la vida buena comienza de esta manera: vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. ¿Qué os parece esto? Suena bastante bien y bastante positivo. La búsqueda de la felicidad es, en esencia, esforzarse en ser buena persona. En eso consiste la ética, en saber cómo llevar una vida buena para uno mismo y para los demás, en vivir bien, en el sentido ético como se entiende esta palabra. La búsqueda de la felicidad para la ética es querer perfeccionarse. Por eso el aprendizaje de la felicidad requiere esfuerzo y está ligado al ejercicio de algunas virtudes como la paciencia, la perseverancia o también la templanza. ¿Y qué nos dice la ciencia acerca de la felicidad? Hay múltiples estudios, continuamente están saliendo numerosos estudios científicos que se basan en la percepción que tiene lo que entendemos por felicidad para una serie de personas, ¿no? ¿Y qué puede ser esa felicidad? Ellos dicen,
la mayoría de los estudios llegan a la conclusión de que la felicidad no es nada objetivo, sino que es una sensación o una impresión, porque la felicidad se percibe según de un modo o de otro, según las culturas, la salud o la familia. El estudio que os presento aquí, este estudio está realizado con el promedio de la felicidad recogido nada más y nada menos que en 148 países. El informe de al lado, este informe es muy reciente ya, es de marzo de 2025, es el informe mundial de la felicidad y lo ha recogido la Organización de Naciones Unidas. Pues, ¿qué observamos? ¿Qué nos llama la atención en este informe? ¿Qué nos llama la atención de uno a otro? A ver si damos ¿veis ahí algo que llama la atención? En los porcentajes de satisfacción, de felicidad, hay algo que llama mucho la atención. O a mí me ha llamado mucho la atención cuando he leído los dos informes. Pues fijaos que Islandia, bueno, esto a nadie nos sorprende, que evidentemente pues los países nórdicos sabemos que tienen las mejores infraestructuras de sanidad, de educación, los mejores planes de estudio, de ratio de alumno, eso pues la mayoría que hemos leído algún estudio pues lo conocemos, ¿verdad? Y vemos que Islandia obtiene la puntuación más alta, un 8,2, ni más ni menos. Luego vemos que Alemania, Estados Unidos, Noruega, Suecia y España, donde estamos nosotros, pues ahí obtenemos una media de 7 puntos. Pero luego, en este mismo estudio, nos encontramos que Costa Rica tiene un 8,5. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Islandia tenga un 8,2 y Costa Rica tenga un 8,5 de porcentaje de felicidad? Porque Costa Rica no tiene los mismos niveles de salud, ni de sanidad, ni de infraestructuras, pues a nivel de ciudadanía del país. Y sin embargo vemos que obtiene 8,6. Sus habitantes muestran un bienestar emocional en la encuesta que se ha realizado de un 79%, ni más ni menos. Es un porcentaje altísimo en comparación con los que han sacado el resto de países de Europa. Cuando se ha preguntado a la población, bueno, que por qué daban ese nivel tan alto de satisfacción, la mayoría contestaron que porque tenían unas relaciones familiares y sociales pues muy estables, que tenían un vínculo familiar fuerte, y esto nos llama la atención, porque Costa Rica es uno de los países que tiene mayor nivel de delincuencia. Bueno, en cuanto al crimen organizado, es verdad que las políticas del país pues, han hecho que disminuya bastante, pero aún es uno de los países que están en riesgo. El profesor Mariano Rojas, que es economista de la Facultad de Ciencias Sociales de Latinoamérica, atribuye el alto bienestar de Costa Rica a una cultura de formar sólidas redes de amistades, familiares y personas vecinas. La mayoría de las personas encuestadas eran felices, se encontraban felices con las familias, colaboraban entre los vecinos, colaboraban en tareas parroquiales, frente pues, al porcentaje que hemos observado en Alemania, Estados Unidos, Noruega, donde pues, se observan unos porcentajes pues, de mayor individualidad, donde las relaciones sociales no tienen el alto porcentaje que ha obtenido Costa Rica. Nos dice la mentora Juana de Ángelis en el libro Encuentro con la paz y la salud, psicografiado por Divaldo Franco, que los psicólogos clínicos se han dedicado al estudio de la rabia, de la envidia, de la insatisfacción, con el propósito de comprender de dónde viene la perturbación, de dónde viene esa perturbación. Por un lado, los neurocientíficos se están ocupando para detectar en el cerebro las hormonas que desencadenan la alegría, la felicidad, pero también la angustia y la depresión. Tenemos que distinguir entre sentimientos y emociones. Los sentimientos pues son las vivencias de lo que percibimos de una manera consciente, son duraderas y constituyen un estado de ánimo. Sin embargo, las emociones pues son efectos mayormente espontáneos ante cualquier acontecimiento, pues por ejemplo, pues podemos mostrar el brillo en los ojos, el rostro pues se puede enrojecer, la sonrisa, son más intensas pero de una duración pues mucho menor. Para que se presente la felicidad, así como otros sentimientos, es necesario que el cerebro sea invitado a traducir, como nos dice Juana de Ángelis, las señales que recibe del cuerpo, pero que consiga transformarlas. Nos dice Juana de Ángelis
que no podemos entender la mente únicamente localizada en el cerebro, sino es mucho más, se expande por todo el organismo. Nos dice que tenemos que buscar respuestas no solamente en el estudio de las emociones y de los sentimientos, sino que debemos comprender al espíritu como un ser independiente de la materia, en torno de la personalidad y de la estructura psíquica, emocional, física del ser humano. Es decir, está muy bien que estudiemos el organismo y el cerebro, por qué se produce esta emoción y este sentimiento, pero si dejamos aparte el espíritu, solo vamos a entender una parte, nos vamos a quedar en la superficie. La moral de los espíritus superiores, codificada en las obras de Allan Kardec, ofrece la enseñanza y las herramientas necesarias para avanzar en la senda del progreso y lograr la perfección. La pregunta 967 del libro de los espíritus nos lo aclara así. ¿En qué consiste la felicidad de los espíritus buenos? Su dicha es proporcional a su elevación. Los espíritus puros gozan de la felicidad suprema, pero todos los otros no son infelices. Hay infinidad de grados, igual que aquí, pues entre nosotros también hay infinidad de grados. Hay personas que han progresado más y otras pues han progresado mucho menos. ¿Y cuál es el estado de esos espíritus puros? ¿Qué son? Los espíritus puros son aquellos que solo pueden aspirar a la felicidad cuando son puros, es decir, están en un estado de perfección sin mancha. Ese estado constituye la verdadera felicidad. ¿Y qué quiere decir que no tienen mancha? Pues que se han perfeccionado de todos sus defectos morales, de la avaricia, del orgullo, de la envidia, del egoísmo, y solo trabajan para el bien del prójimo, para el bien de los demás, y viven en armonía universal con Dios. Nuestro objetivo es poder alcanzarlos algún día, pero hasta el momento tendremos que trabajar en todas las encarnaciones posibles hasta que podamos llegar a esos mundos felices. En los mundos felices, nos dice el Evangelio en el capítulo 3, el hombre no procura elevarse sobre el hombre, sino sobre sí mismo, perfeccionándose. ¿Y cómo podemos empezar a alcanzar esa perfección? ¿Cómo podemos preparar el camino para ir llegando a esos mundos felices? Empezando a trabajar desde este momento nuestras imperfecciones morales, porque solo el conocimiento de la moral tiene la clave para saber si estamos actuando correctamente con los demás seres. Tomamos como base la pregunta 629 del Libro de los Espíritus. ¿Qué es la moral? Y contestan los hermanos superiores: la moral es la regla para conducirse bien. El hombre se comporta bien cuando hace todo con miras al bien y para el bien de todos, porque en eso observa la ley de Dios. Y la pregunta 920 nos dice: ¿el hombre puede gozar en la tierra de una felicidad completa? ¿Podemos aquí gozar de esa felicidad maravillosa? Y responden los hermanos superiores: no, puesto que la vida le ha sido dada como prueba o expiación. No obstante, de él depende aliviar sus malos y ser en la tierra tan feliz como sea posible. ¿Qué son esos males? ¿A qué se están refiriendo los hermanos superiores cuando hablan de pruebas o de expiaciones? Pues son las enfermedades, los dolores, la miseria, el abandono, todo el sufrimiento que podamos padecer en diferentes etapas y que todos en algún momento de nuestra vida pues seguramente hemos padecido nosotros o algún familiar o alguna persona que conocemos pues padezca algún tipo de enfermedad, y eso pues nos hace que no podamos gozar de esos momentos de felicidad que nos gustaría. Por este motivo, el ser humano no puede gozar de esa felicidad completa. El Evangelio, según el Espiritismo, en el ítem 20, nos dice: la felicidad no es de este mundo, ni la fortuna, ni el poder, ni siquiera la juventud en flor, son condiciones esenciales de la dicha. La salud es lo primero para el ser humano, siempre se dice esto, pero
no basta, no es una condición necesaria para la felicidad, porque conocemos gente de todas las clases sociales, con muy buena salud, gente que es infeliz, y al revés. Santo Tomás de Aquino dice que no debemos buscar la felicidad en los bienes del cuerpo, porque el cuerpo existe para el alma y para que con él realice sus acciones. También se dice, el dinero no da la felicidad, pero ayuda, pero sabemos que hay gente rica e infeliz, no por el dinero, sino por otras causas, y también conocemos gente pobre que es feliz. Aclaramos que nos estamos refiriendo siempre en casos de que hay una alimentación, hay un vestido, hay unas condiciones necesarias para la vida, y no en la pobreza extrema en la que se carece de todo lo necesario para subsistir, donde no puede haber, evidentemente, esa felicidad. Santo Tomás argumenta que es imposible que la felicidad consista en las riquezas. Dice, es verdad que el dinero puede comprar todo, pero ¿de qué sirve al necio tener riquezas si no las puede comprar? Y tampoco está la felicidad en recibir honores y fama. Tampoco encontramos ahí la felicidad. Esta frase lo resume. La fama no tiene estabilidad, la destruye fácilmente un rumor falso. Es una frase que está muy de actualidad. ¿Cuántas personas conocidas del mundo de la cultura o del cine sabemos que han padecido por rumores falsos o de otro tipo de disciplinas? Por lo tanto, esa felicidad no es la suma de seguidores ni de likes. Los bienes de la vida son transitorios, la vida misma pasa y nosotros rehuimos la muerte. Como bien nos dice el Evangelio, en el capítulo Los tormentos voluntarios, ítem 23, el hombre vive en busca de la felicidad que se le escapa porque no existe, pero nos dicen que podría gozar de una felicidad relativa. Tenemos claro que no podemos gozar de una felicidad total, pero sí de una felicidad relativa. El ser humano cifra la felicidad en el apego a las cosas, en tener muchos recursos, en no tener problemas, y se dedica con desesperación a lograr todo eso y quiere negar todo tipo de sufrimiento. Esto lo estamos viendo. España es el primer país en receta de analgésicos. Nadie quiere sufrir ni un leve dolor de cabeza, de nada, ¿no? Es decir, si tenemos un dolor muy grande, claro que vamos a tomar esa pastilla, pero cualquier cosita que nos molesta, estamos en la época, no queremos sufrir, no queremos dolores ni físicos, no queremos dolores morales de ningún tipo. Y sin embargo, nos dice la doctrina espírita que el sufrimiento, tanto moral como físico, en diferentes momentos de la existencia humana, es necesario para avanzar. Porque es la única manera de depurar defectos e imperfecciones. En el Evangelio, capítulo 6, el Cristo Consolador, nos dijo el Maestro: bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Pero ¿cómo puede alguien sentirse feliz de sufrir si no sabe por qué sufre? Porque a veces decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? Pero todo me viene mal, he perdido el trabajo, ahora tengo una enfermedad fastidiosa, me han encontrado esto, me pueden pasar cosas que no esperaba de repente y que me hacen que todo se descoloque, ¿no? Y empiezo a mantener ese sufrimiento. Pues el espiritismo nos enseña que la causa de los padecimientos se encuentra en las existencias anteriores y en el destino de la tierra, donde expiamos el pasado. También enseña el objetivo de estos dolores, que son un medio de purificación y nos van a garantizar la felicidad en las existencias futuras. Ser humano, nosotros comprendemos que hemos merecido sufrir y ese sufrimiento, si lo comprendemos, nos va a parecer justo. Por tanto, podemos disminuir o aumentar la amargura de estas pruebas según el modo como las encaremos. En el hombre integral, leyes kármicas y felicidad, psicografiado por Divaldo Franco, por el espíritu de Juana de Ángelis, nos dicen que la felicidad relativa es posible y está al alcance de todos, siempre que aceptemos los acontecimientos conforme se presentan. Las herencias del pasado espiritual provienen de las leyes kármicas. ¿Y qué son esas leyes kármicas?
son consecuencia de una vida anterior a esta, en la que pues tuvimos un comportamiento que no fue adecuado con otras personas, les hicimos daño y ahora nosotros pues tenemos que reparar ese daño y a lo mejor tenemos que pasar de la misma manera ese daño pues que causamos. La ley de causa y efecto es la respuesta para que algunas personas disfruten de cosas, incluso de la riqueza, de una vida estable mucho mejor, mientras que a otros les falta. También son la esperanza para aquellos que luchan, indicando la posibilidad próxima de adquirir los elementos que producen esa felicidad. No vamos a encontrar la felicidad plena en la tierra, porque la felicidad no es de este mundo, como nos dice el Maestro Jesús, pero sí podemos tener esa felicidad relativa. Esa felicidad es posible, pero no en sentido pleno, sino temporal y durante ciertas etapas de la vida. Lo único que nos dará la felicidad, para ir llegando hacia esa felicidad, es el seguimiento de la ley natural. ¿Y qué es la ley natural? La ley natural es la ley de Dios, es la única verdadera para la felicidad del ser humano. Le dice lo que debe hacer o no debe hacer. El ser humano es desdichado cuando de ella se aparta. Como personas tenemos la capacidad de razonar, tenemos la voluntad de hacer, de querer. Querer significa poner en marcha acciones. Por ejemplo, si yo tengo la voluntad de cuidar la salud, pues voy a cuidar la alimentación, voy a ir al supermercado, voy a comprar frutas, verduras, voy a hacer un plan integral de salud. Y luego tenemos que tener en cuenta, aparte de querer, de poner en marcha estas acciones, que interviene la pasión. ¿Qué es la pasión? Se encuentra entre la razón y la voluntad. Pasión remite a emoción. Pasión o pasiones puede tener, como nos dice la mentora Juana de Ángelis, o bien unas connotaciones negativas o bien positivas. Si tenemos pasión por la justicia, se dice, bueno, es una pasión noble porque ahí estamos enfocando toda esa emoción. Pero si tenemos una pasión desenfrenada por comer, pues nos puede llevar a la gula y posteriormente a la enfermedad. Las pasiones pueden ser armonizadas por la razón y podemos apartarlas del bien mediante la voluntad. Nos dice Spinoza que el alma sufre cuando se deja llevar por ideas inadecuadas como la gula, la ebriedad, la bebida, la ambición. En la pregunta 907 preguntan a los hermanos superiores, pero el principio de las pasiones está en la naturaleza, ¿es malo? Porque este principio está, lógicamente, ¿no?, en los seres humanos. Y contestan los hermanos superiores, no, la pasión consiste en el exceso unido a la voluntad, porque el principio ha sido dado al ser humano para el bien, y las pasiones pues pueden conducir a grandes cosas, claro, si están bien dirigidas. El abuso que se hace de las pasiones es lo que causa el mal. La pasión por los honores y la ambición pueden llevar a que alguien cometa un crimen. Nos dicen los hermanos superiores que el problema no es la propia pasión, sino el exceso, el abuso que cometemos con ella. El filósofo árabe Al-Farabi escribió una obra breve titulada El camino de la felicidad. Nos dice, la felicidad son las buenas acciones, pero para lograr una buena acción hay que practicar la virtud a través de hábitos bellos, que a la vez hagan buenas acciones. ¿Y qué es un hábito? Pues un hábito es una repetición de actos. Si tomamos un hábito bueno, como la costumbre, por ejemplo, de la moderación, estaremos siempre en el término medio, como nos llama el autor. Si estamos en el término medio, vamos a poder controlarnos, porque ahí podemos controlar la voluntad y podemos saber dónde nos podemos colocar en la medida correcta y no caer en el exceso. Por ejemplo, ¿cuántas personas dicen, no, me encanta el chocolate, ay, no me voy a comer tanta cantidad, voy al frigorífico, cojo la tableta de chocolate, cuando me doy cuenta, pues ay, si me iba a comer 2 trozos y al final la mitad de la tableta? ¿Cuántas personas aquí habrá pasado eso? Vamos, en todas las épocas, incluso cuando estudiante, pues a mí me ha pasado también, ¿no? Uy, madre mía, pero ¿cuánto he comido, no? Pues hay que gestionar un hábito, hay que tener voluntad de decir, no, vale, voy a tener la tableta, pero solamente voy a comer 2 onzas por día. Si ese hábito a lo mejor el primer día te cuesta, al segundo, pero si al tercero y al cuarto lo haces, te aseguro que al quinto no te vas a comer más la media tableta. El hábito, al final, la voluntad, hay que entrenarla de alguna manera.
Y así como otras cosas también, bueno, este ejemplo también, mi pareja, mi familia se enfada, porque siempre llego tarde a las citas o a los eventos, llega media hora, todo el mundo se enfada, ¿no? Pues igual, hay que crear el hábito, me voy a levantar una hora antes, voy a poner, en vez de 2 relojes, pues pongo 3, pongo 4, pongo 5, hasta que consiga ese hábito. Todo es, de alguna manera, un entrenamiento. Por otro lado, nos dice también Juana de Ángelis, que es verdad que claro, que los placeres también de respuesta inmediata, pues como el consumismo, el placer del estómago lleno, pues que a veces pues, nos pueden crear desencanto o ansiedad porque pueden generar dependencia. Los placeres son necesarios para la existencia física, nos dice Juana de Ángelis, porque la vida no puede ser solo lucha, pero hay que aprender, como he dicho, a gobernar, como dice Juana de Ángelis, a gobernar estas pasiones. Y si tenemos alguna pasión que nos lleva quizá a pensar en daño o a desear algún tipo de dolor a alguien, pues enfoquémonos en esa pasión para tratar de disciplinarla, para que con aprendizaje y esfuerzo, poco a poco, podamos encontrar esos instrumentos para cambiar y avanzar a una vida mejor. Vale, ya está. La pregunta 983, el espíritu que expía sus faltas en una nueva existencia, ¿experimenta padecimientos materiales? Es decir, el hombre que se cree feliz en la tierra porque puede satisfacer sus pasiones, es el que menos esfuerzo hace por mejorarse. ¿Cuánta gente conocemos? Dice, no, yo no quiero intentar, no, porque yo estoy muy bien así, ¿para qué voy a intentar hacer este cambio, no? Cuando no tenemos voluntad de cambiar un hábito o algo que nos hace daño, o no hacemos ni bien ni mal, como nos dicen los hermanos superiores, pues ¿qué ocurre? Que esa felicidad efímera, finalmente, pues vamos a tener que expiarla. Juana de Ángelis nos advierte que si queremos experimentar la felicidad, hemos de acceder a estados elevados, superando esas tendencias primitivas y esas inclinaciones perjudiciales. La felicidad debe ser elaborada paso a paso a lo largo del tiempo, es decir, requiere trabajo. Cuando vayamos superando la idea de posesión, de tener cosas, podremos ir vislumbrando esa felicidad y avanzar hacia la convivencia fraternal. En el libro Encuentro con la paz y la salud, psicografiado por Divaldo Franco, por el espíritu de Juana de Ángelis, nos dice la mentora que la finalidad de la existencia corporal es el perfeccionamiento del espíritu. Reencarnamos para rescatar aquellas deudas a través de actividades regeneradoras. Para Juana de Ángelis, la búsqueda de la felicidad es el conocimiento de sí mismo en relación con los demás individuos, por la toma de la conciencia de las propias aspiraciones, de los objetivos que son fundamentales para la vida. La felicidad se presenta como una realización interior que demanda esfuerzos para preservarla. Según la constitución emocional, física y psíquica, pues las personas tenemos aspiraciones diferentes. Lo que para mí es plenitud, para otra persona, pues no tiene ese mismo significado. Por ejemplo, para un estudiante que lleva 3 años estudiando, el examen final de oposición es la máxima felicidad que puede alcanzar. Para una persona cansada de un trabajo rudo, la felicidad únicamente es descansar. Para un hombre ambicioso y con poder, ambicionar territorios. Para un artista, como nos dice Juana de Ángelis, pues conseguir la belleza, que su obra sea reconocida por encima de otro. Para las personas que sufren conflictos bélicos, pues anhelar, conseguir la libertad. Y para las personas que están gravemente enfermas, pues conquistar la salud. Otras personas simplemente cifran la felicidad en la comodidad, en estar cómodos, fortuna, reposo, en querer ser ricos, ser afortunados en el juego. Si nos fijamos, la mayoría de estas conquistas individuales se enfocan únicamente a planos materiales. Pero ¿qué ocurre cuando todo eso se ha conseguido? Pues como es únicamente material, los alcanzamos,
tenemos un confort excesivo, estamos muy bien en esa posición y entonces pues pensamos que ya no hay realizaciones que realizar y se produce una pérdida de interés de la existencia que puede hacer tambalear la salud tanto emocional y física, incluso culminar en la muerte prematura. Conocemos casos, personas que dejan de trabajar, no, yo no hago nada y de repente al año, a los 2 años, pues desencarnan, ¿no? Entonces, a lo mejor es que no tenían un plan de vida, ¿no? Entonces, Juana de Ángeles nos dice que si no tenemos un plan de vida, una actividad para avanzar, pues nos vamos a quedar estancados. Puede parecer que no hacer nada, pues nos da alegría y despreocupación. Tenemos que tener momentos, como nos dice la mentora, pues de que estemos despreocupados, alegres. Tenemos que descansar también, pero no durante toda la vida. Toda la vida no es únicamente descanso, ¿no? Y numerosas veces no conseguimos ser felices porque no nos encontramos bien con nosotros mismos o con los demás. Todo se encuentra codificado por las leyes del amor en el universo, como bien lo manifiestan los hermanos superiores. En la conclusión número 4 nos dice que el progreso de la humanidad tiene como principio la aplicación de la ley de justicia, amor y caridad. De esta ley derivan todas las demás porque contiene todas las condiciones para la felicidad. En el Evangelio según el Espiritismo, también en el capítulo número 11, nos dicen los hermanos superiores que los efectos de la ley de amor son el mejoramiento moral de la raza humana y la felicidad durante la vida terrenal. La vida terrenal debe servir para nuestro perfeccionamiento moral. La felicidad está destinada en este mundo siempre que la busquemos en el bien y no en las cosas materiales. Tenemos que practicar la ley de amor y caridad si queremos lograr ese perfeccionamiento moral, porque todos los errores que cometemos y todos los males que nos asolan tienen un nombre y es el egoísmo. Nos dicen los hermanos superiores que el egoísmo es el peor de los males. En el libro de los espíritus, en el capítulo número 12, Perfección Moral, pregunta 913. ¿Cuál de los vicios puede ser considerado la raíz de los otros? Y contestan los hermanos superiores, el egoísmo. De él deriva todo el mal. Estudiad los vicios que derivan de ahí y veréis que siempre está ese egoísmo. Aunque luchéis contra esos vicios, no conseguiréis extirparlos hasta que no hayáis atacado ese mal, hasta que no lo hayáis destruido. Nuestros esfuerzos, tiendan vuestros esfuerzos, nos dicen, hacia ese objetivo, porque esa es la verdadera llaga de la sociedad. Tenemos que quitar de nuestro corazón todo sentimiento de egoísmo, porque es incompatible con la justicia, con el amor y también con la caridad. La pregunta 917, ¿cuál es el medio de destruir el egoísmo? Hemos visto lo que es el egoísmo, pero ¿cómo lo eliminamos? ¿Cómo se elimina? Y nos responde la espiritualidad mayor, el egoísmo habrá de debilitarse a medida que predomine la vida moral sobre la vida material. Entonces tenemos que trabajar un poco la espiritualidad y ser menos materiales, menos apegadas a los objetos, a poseer cosas. El hombre quiere ser feliz, pero ese sentimiento sí es natural, claro, y trabaja para mejorar su posición en la tierra y busca los males y los quiere remediar. Pero cuando comprenda que el egoísmo engendra el orgullo, la ambición, la codicia, la envidia, el odio, los celos, la que lo hiere, la que provoca las disensiones, destruye la confianza. Cuanto más haya sufrido ese egoísmo, tanto más querrá poder combatirlo. El egoísmo es la fuente de todos los vicios, del mismo modo que la caridad es la fuente de las virtudes. Debemos destruir el egoísmo y potenciar esas virtudes, como es el amor y la caridad, si queremos pues garantizarnos un porvenir seguro.
León Denis nos dice, el egoísmo es el hermano del orgullo. Dice, y además ser egoísta tiene un problema que nos hace mucho daño. Y nos dice León Denis, ¿cuál es el problema? Que el egoísta es avaricioso, todo lo quiere para él, y como es orgulloso, no puede mejorar porque es tan orgulloso que no es capaz de ver sus propios defectos. Ni es capaz de verlos, ni deja que nadie le llame la atención sobre ellos para tratar de acatarlos. Entonces, él mismo se oculta la verdad. Entonces, no hace ningún bien. ¿Y cómo combatimos todos esos defectos? El odio, el orgullo, los celos, la envidia, pues a través de la caridad y de la humildad, que podemos resumir en esta frase que nos dice el Maestro Jesús: fuera de la caridad no hay salvación. Toda la moral de Jesús se resume en la caridad y en la humildad, las dos virtudes contrarias al egoísmo y al orgullo. Jesús alude a esas virtudes como las que conducen a la eterna felicidad y coloca la caridad como la condición absoluta para la felicidad futura. Tenemos que ir eliminando ese egoísmo. Podemos fijarnos en los ejemplos de humildad. El Evangelio está lleno de ellos. Por ejemplo, cuando nos habla Jesús de ese hombre sencillo que es rico en cualidades morales frente a esos orgullosos, ambiciosos. Esas personas humildes son superiores gracias a la virtud que cultivaron en la tierra, pero aquellos que en la tierra se consideraron grandes, superiores, que despreciaron a esos pobres, ¿sabéis lo que ocurre cuando llegan? ¿Qué ocurre cuando desencarnan? ¿A dónde van? No van a ir a un mundo feliz. Sufren una humillación porque ven mucho más alto a aquellos que despreciaron, porque aquellos que eran pequeños en la tierra, en la espiritualidad, son los mayores en cualidades morales. Y estas personas orgullosas y ambiciosas, cuando se ven en la espiritualidad y ven la condición penosa en la que se encuentran, acaban comprendiendo y no tienen más remedio que aceptar la programación de una nueva encarnación donde quizá tengan que encarnar como una persona pobre o en dificultades para que aprendan a tener mejores sentimientos. Comprendamos que todos somos iguales ante el peligro, ante el sufrimiento, ante la muerte, y lo único que nos distingue a unos de otros es el mérito moral. Por este motivo no despreciemos a nadie, porque nadie sabe lo que está reservado mañana. Tengamos en cuenta lo que nos dice el Maestro Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Se refiere a aquellos como bienaventurados los que son felices y pobres de espíritu, porque no presumen de nada. Y esos mansos son tranquilos, son amables, no son violentos. Jesús nos da el ejemplo de ese niño que es el ejemplo de la inocencia y la humildad. Por eso dijo Jesús que el reino era de los humildes y de los pequeños. Por lo tanto, la felicidad se puede conquistar transformándola en un sentimiento de gratitud a la vida, seleccionando sentimientos altruistas, positivos, dejando de lado todo lo pesimista y de negativo. Es una realización interior que no depende de los demás, es nuestra. Por ejemplo, cuando pensamos que hay determinadas compañías que nos van a propiciar la felicidad y queremos depender de los otros. No, la felicidad siempre tiene que ser una edificación personal nuestra. ¿Y qué nos dice en Encuentro con la Paz y la Salud? Este libro de Divaldo Franco, por el espíritu de Juana de Ángelis, Juana de Ángelis identifica los principales problemas que nos impiden ser feliz. Y son estos: la ausencia de control sobre el propio destino, la incertidumbre en torno del futuro, la inseguridad en cuanto al comportamiento, la preocupación por lo aparente como factor de autorrealización. Se refiere la mentora a esos modelos de belleza pues que están causando tantos estragos, incluso en personas muy jóvenes, pues que ya demandan incluso esa cirugía estética con peligros incluso para su propia salud. Miedo a la enfermedad y a la muerte. ¿Quién no ha tenido pues algún tipo de preocupación de este tipo? La psicología de Juana de Ángelis ofrece las claves seguras para alcanzar la felicidad a través de la transformación moral. La mentora
nos da una serie de claves para que todos podamos ponerlas en práctica y poder mejorar nuestra vida. Primera clave que nos da Juana de Ángelis: la conquista de la felicidad mediante la gratitud. ¿Qué podemos hacer? Juana de Ángelis expone la gratitud como guía de vida si queremos conquistar la paz. La gratitud primero tiene que ser un estado interior. Tenemos que aprender, nos dice Juana de Ángelis, tenemos que aprender a agradecer con una sonrisa. Muchas veces vamos de camino al metro, al autobús y todos vamos, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer... Y todo el mundo va como, parece como hierático. Pues si vamos con un pensamiento quizá de gratitud, agradeciendo, bueno, pues estamos paseando, tengo la posibilidad de tomar el autobús, porque hay países pues, que ni siquiera tienen infraestructuras para que podamos tomar el autobús o poder tomar el metro, que es verdad que se estropea mucho a veces, y el tren también, ¿no? Pero bueno, tenemos la posibilidad de que tenemos esos servicios y otros lugares no los tienen. Entonces tenemos que ir aprendiendo, agradeciendo en las cosas pequeñas, como nos dice Juana de Ángelis. Vamos a salir a la calle primero con una sonrisa, posicionándonos para que no solo para nosotros mismos, sino para los demás. Porque cuando nosotros damos una sonrisa, estamos dando felicidad, pero a la vez nos dice la mentora que la estamos recibiendo, o podemos ir cantando, también nos dice Juana de Ángelis, podemos ir cantando, porque eso es una manera también de activarnos, también de activar esa gratitud. ¿Por qué? Porque vamos a alejar el estado de inquietud. Cuando somos agradecidos, no experimentamos queja. Agradezcamos también el bien que disfrutamos, así como el mal que aún no se ha producido, teniendo presente que solo sucede lo que es necesario para el progreso de crecimiento espiritual. El milagro de la gratitud, también nos dice, como bien nos dice San Agustín, es afrontar esas pruebas, aun cuando son crueles. Nos dice San Agustín, las pruebas difíciles son casi siempre el indicio del final del sufrimiento y del perfeccionamiento del espíritu. Juana de Ángelis nos dice que esas pruebas son bendiciones para que restauremos esos abusos que cometimos en el pasado, y tenemos en la existencia actual la oportunidad de hacerlo. Todo obedece a una programación marcada, no hay casualidades, no hay enfermedades graves que vengan por casualidad. Todo está marcado por la espiritualidad mayor. La gratitud por esos fracasos constituye el reconocimiento. Dejemos que ocurran en forma de disgustos o padecimientos morales, nos dice Juana, calumnia, abandono, porque tienen la razón de ser. Dejemos que pasen, vamos a padecerlos, y aunque suframos ese dolor, comprendiendo que forman parte de nuestro proceso evolutivo y agradeciendo a la espiritualidad mayor para padecerlos, porque aquel que es agradecido alcanza la plenitud y la felicidad, y trabajar para extraer de ese esfuerzo esa remuneración de que hemos sido útiles. La gratitud es considerada una condición para vivir feliz, y dice Juana de Ángelis que todo el mundo puede ofrecer algo, y siempre es mejor dar que recibir. Todos podemos dar algo, y no se trata de condiciones económicas, dice Juana. Bueno, aparte puedes escuchar a una persona, puedes hacer muchísimas cosas que no son económicas, siendo simplemente agradecido, porque ese agradecimiento hace que se esparzan esas ondas de alegría que envuelven a las demás personas que se acercan. La segunda clave son las bendiciones que da el altruismo. El altruismo fue acuñado por el filósofo francés Auguste Comte y se refiere al comportamiento opuesto al egoísmo. El altruismo es el sentimiento de solidaridad, de compasión, de socorro. Es el recurso que despierta las emociones del amor, del perdón, de la misericordia y de la caridad. Jesús lo demuestra en la parábola del buen samaritano, cuando ese samaritano pues deja de hacer su itinerario, se para a ayudar a otra persona, que es verdad que tenía un credo distinto al suyo, y que tal vez la otra persona no se hubiera parado si hubiera sido él el que hubiera sufrido ese agravio. Pero ese sentimiento altruista le permite poder atender al agredido en el camino. El altruismo, la caridad, desvela la presencia de Dios en el corazón. Y podemos empezar a cultivarla
con pequeños gestos, partiendo de las pequeñas experiencias de la tolerancia, siendo un poco más tolerante con los demás, que puede ser que nos cuestan, renunciando a algunas necesidades para beneficiar a otro. A veces simplemente dejar el sitio de una persona, pues también es una manera de hacer el altruismo. Se empieza con pequeños gestos. ¿Para qué? Para que poco a poco, pues, lleguemos a recibir esa fraternal comprensión y ayuda oportuna. También podemos visitar enfermos y personas solitarias si tenemos ese tiempo, quizá reservar un tiempo a ayudar a alguien que se encuentre en necesidad. Podemos también simplemente escuchar a un amigo o a un familiar o bueno, a una persona que te cuenta pues puede ser que también es una manera de, dice Juana de Ángeles, de practicar ese altruismo. El Maestro Jesús nos ofreció el gesto más sublime de altruismo de que la humanidad tiene noticia. Y el altruismo también puede hacer mucho más en el mantenimiento de la amistad. La tercera clave es la felicidad que viene de la amistad. Cultivar la amistad. Aristóteles, en la Ética Nicómaco, explica que para el bienestar de una sociedad, la amistad entre los ciudadanos es más importante que la justicia y que la amistad es un don. Dice Aristóteles que el hombre feliz necesita amigos para hacerles bien y también para que le ayuden a hacerlo. Y nos dice algo muy importante, que el ser humano necesita de los amigos para obrar bien. Los últimos estudios de psicología han descubierto que tener amigos alarga la vida 7 años. Fijaos, ni más ni menos que 7 años. ¿Cuántas personas conocemos que están solas en su casa? No, yo no salgo a nada, no salgo a comprar el pan, doy una vuelta, me voy a mi casa, pero no me quiero relacionar. Hay muchísimas personas, ¿no? Hay estudios sobre esto, ¿no? La razón es ¿por qué alarga la vida? Porque ayuda a reforzar la autoestima y la felicidad. Los amigos aportan satisfacción, dan afecto y dan consejos que nos pueden ayudar a tomar decisiones acertadas. Es un antídoto contra la depresión, el desánimo y la soledad. Porque tenemos un amigo, pues tomamos un café, vamos a ver una exposición, hablamos, él me cuenta, y yo también puedo salir de ese bloqueo mental. También es una manera de que trabajemos la mente de alguna manera. La cuarta clave es aprender a dirigir bien el pensamiento. Esto es importante y se detiene bastante la mentora Juana de Ángeles, se detiene bastante en esta clave. Nos dice que el pensamiento es una fuerza viva que procede de la mente y que tiene su sede en el ser espiritual. Y el pensamiento es algo vivo, que genera ondas, que mueve toda la máquina orgánica. Y que lo que se fija en el pensamiento responde de alguna manera en forma de ideoplastía, es decir, a cómo es dirigido puede manifestar unas formas determinadas. Por eso tenemos que aprender a pensar bien, porque si tenemos ideas negativas o pesimistas, aquello que pensemos de negativo va a suceder y a veces no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los responsables por las construcciones mentales que inconscientemente estamos elaborando a través del pensamiento. La neurolingüística demuestra que las fijaciones mentales contribuyen para las realizaciones humanas y la neurociencia confirma el poder de la fuerza mental en la actividad humana. Fijaos, ya la ciencia nos está diciendo que hay algo más, aparte de lo que entendemos, ¿no? En el cerebro. Es de mal hábito cultivar el pensamiento destructivo y perturbador, porque cuando lo emitimos creamos factores que permiten que se condensan emociones que pueden hacer relacionar un acontecimiento desagradable que esperamos que acontezca. Se puede alterar esa forma de elaborar esas ideas construyéndolas de una manera más positiva. Si lo hacemos así, podemos alterar esos acontecimientos y cambiarlos por otros más felices o que sean más alentadores. No se quiere afirmar, nos dicen los autores, que con este hecho de elaborar una idea va a suceder como queremos, pero esa onda mental que emitimos se transforma para tornar viable ese deseo acompañado en el empeño que tenemos de hacerlo más constructivo. Por lo tanto, podemos modificar esa estructura psicológica a través de pensamientos edificantes. Tanto las conquistas como los proyectos de la felicidad, como vemos, tienen lugar en la mente. Y la conquista de la felicidad depende, claro, de cómo esperamos ser feliz
y cuál es la manera más eficiente de alcanzarla. Nos dice Juana de Ángelis: piensa bien y el bien te sucederá, piensa en el mal y peor te volverás. Estudios psicológicos demuestran que fomentar pensamientos positivos hace que logremos ser felices tanto a medio como a largo plazo. ¿Cuál es la razón? Pues que al fomentar la actitud positiva nos hacemos más optimistas, más perseverantes a la hora de lograr esos objetivos, no cayendo en el desaliento. En cambio, un pensamiento pesimista puede hacer que abandonemos por miedo, bien porque nos sintamos indefensos, porque seamos incapaces de hacer algo, con lo cual aquello que temíamos pues acaba saliendo de esa manera. Por lo tanto, vigilemos esos pensamientos porque terminan transformándose en fenómenos de conducta. La sexta clave que nos propone Juana de Ángelis es el hábito de la meditación. La meditación es el mejor recurso para educar la mente. Hay muchas escuelas, todos seguro que habéis meditado alguna vez o conocéis escuelas distintas. Pero yo voy a seguir el método que propone Juana de Ángelis en el libro psicografiado por Divaldo Franco, titulado Vida, Desafíos y Soluciones. Entonces vamos a ir siguiendo una serie de pasos para alcanzar la meditación que nos propone Juana de Ángelis. Esta meditación, una vez que la tengamos interiorizada, podemos llegar de 30 minutos a media hora. La idea es empezar con 1 minuto, 2 minutos y poco a poco pues se puede ir alcanzando pues un máximo de tiempo cuando nos encontremos más entrenados. El objetivo es trabajar pensamiento e identificación. Entonces yo os invito a que todos sigamos los pasos de la meditación que nos da la mentora Juana de Ángelis. Nos vamos a centrar en la respiración, vamos a trabajar 1 minuto, aunque sea 1 minuto, para sentir ese envolvimiento saludable que proporciona. Lo primero que vamos a hacer es centrarnos en la respiración, como nos propone Juana de Ángelis. Vamos a inspirar con la boca, retenemos, inspiramos. Lo importante, nos dice también la mentora que estemos bien colocados, no crucemos ni brazos ni piernas, bien colocados. Inspiramos con calma. Expiramos, nos relajamos. Podemos ir pensando lo que queremos meditar. Si tenemos un conflicto que queremos solucionar, podemos llevarlo a la mente. O si estamos nerviosos, podemos intentar ir tratando de imaginar una imagen positiva. También de una flor, de una playa o de un lugar agradable. Vamos a relajarnos y nos vamos a concentrar desde el cuero cabelludo en la frente. Podemos cerrar los ojos o no, cada uno como quiera. Descendemos de arriba hacia abajo. Vamos relajándonos con calma. Relajamos y ahora vamos a visualizar. Vamos a pensar un lugar que nos guste. Puede ser una playa, un bosque, una imagen que nos dé tranquilidad y la vamos a fijar en la mente. ¿Para qué? Para que el pensamiento fije esa imagen, sintamos esa sintonía, porque de esta manera abrimos espacios a la influencia de los espíritus superiores que, como nos dice Juana, se valen de estos momentos para auxiliar a aquellas personas que están interesadas en el crecimiento moral. Podemos visualizar un acontecimiento agradable que queramos, que nos dé bienestar. Podemos, si queremos, revivir una escena feliz, que también sea agradable. Estamos con esa imagen. Estamos tranquilos, calmados. Y ahora vamos a visualizar una gran luz con tonalidades suaves. Vamos a dejar que empiece por el centro coronario, parte del cerebro, nos envuelve
y lentamente elimina todos los microorganismos destructores, todas las larvas mentales que tenemos creadas de forma pensamiento, todo se limpia, baja por nuestras arterias y sentimos nuestro cuerpo envuelto en un torrente luminoso. Y nos vamos a quedar así. Estamos envueltos en un torrente de paz, de armonía. Si tenemos algo que perdonar a alguien, le vamos a pedir perdón o quizá si alguien nos ha hecho daño, pues vamos a tratar de perdonarle o de enviarle, si no podemos un pensamiento positivo, al menos una imagen agradable o una palabra como paz. Podemos mantener el pensamiento todo aquello que queramos y cuando aquellas personas que quieran pueden ir regresando al ambiente sin prisa, vamos moviendo despacito las manos, la cabeza, con tranquilidad. Estas técnicas nos permiten liberar también algunos conflictos, superándolos y disminuyéndolos. Nos llama la atención, Juana, de que en el caso de que tengamos conflictos difíciles de liberar, conflictos graves con otras personas, pues siempre en este caso se debe acudir al psicólogo, al psicoterapeuta. Pero en los casos habituales, que es prácticamente el de todos nosotros, pues es una manera de ir domando ese corcel de la mente, como le llama Juana de Ángelis. Este autoencuentro es la autorrealización que se puede conseguir con esfuerzo y práctica. Todos estamos en la tierra para ser felices y superar esos impedimentos con esfuerzo y empeño moral. Y la sexta clave que nos trae Juana de Ángelis, todos lo conocemos, pero ¿cuántas personas de aquí hacen ejercicio todos los días o 3 días a la semana? ¿Cuántos de los que estamos? Solo 3. No puede ser, ¿tan pocos? Bueno, fijaos los que somos, fijaos, gracias, muchas gracias. Fijaos cuántas personas somos y en la totalidad, es verdad que los médicos cada vez lo están recomendando más en las consultas, ¿no? Ya estamos viendo que hay algo más que no simplemente el medicamento, ¿no? Nos dice Juana que son muy recomendables tanto las caminatas como los ejercicios que liberan toxinas cerebrales porque renuevan la oxigenación y además nos predisponen a unas realizaciones más nobles, porque ya sabemos que generan endorfinas, pues nos va a hacer que estemos más contentos y eso va a hacer que a la vez estemos más activos pues para realizar las tareas con mayor fuerza o mayor ánimo. Llevar una vida activa con una producción de tareas equilibrada da como resultado pensamientos que favorecen el bienestar porque expresan la autorrealización para una existencia con provecho. ¿Y cuál es la séptima clave que nos da Juana de Ángelis? La felicidad que la oración proporciona. Todos sabemos, los que estamos aquí o la mayoría y los que no, que la oración es el pensamiento dirigido hacia el bien. Orar es elevar el corazón a Dios por un sentimiento profundo, simplemente por el espectáculo de la vida, o por otra persona, o por nosotros mismos. Es un error creer, hay muchas personas, ¿verdad?, que dicen, ay, si yo estoy llorando, yo estoy haciendo lo que me dices, pero es que no consigo nada, es que es que el problema sigue aquí, no se arregla el problema, ¿no? Es un error creer que podemos obtenerlo todo de la oración, ni que su eficacia nos va a apartar de las pruebas de la vida, porque hay males que no suceden, que son necesarios para nuestro progreso. Dirigir nuestra oración no pidiendo que nos quiten esos problemas, esos desengaños, sino tratando de conocer la ley divina para cumplirla mejor, implorando el auxilio de arriba y el socorro de los espíritus buenos a fin de soportar los días malos, porque los buenos espíritus siempre responden al llamamiento. Si tenemos un problema y de verdad le pedimos
que no nos lo quiten, pero que nos ayuden y lo pedimos con fe, os aseguro que vais a notar alivio de ese problema. E incluso, si obtenéis merecimiento mediante las claves de Juana de Ángeles, de la gratitud, del altruismo, puede ser que ese problema incluso se disuelva. También esa posibilidad también existe, podemos obtener merecimiento y que ese problema se disuelva. Eso también es posible. Esos pensamientos saludables pueden ser favorecidos por nosotros. Y nos dice Juana de Ángeles que al examinar el día, examinemos nuestras acciones, veamos aquellas acciones con las que hemos causado mal a nosotros mismos, a otras personas, practiquemos el hábito, lo que hemos dicho, el hábito, ¿para qué? Para evitar que se repitan, por eso nos lo dice Juana, porque cuando estemos estudiándonos o por la noche o por la tarde, cuando hagamos ese examen de conciencia, a ver, ¿qué he hecho mal? Venga, ¿qué hábito? Voy a ponerme este hábito, uy, pues le he gritado a esta persona y hemos empezado a discutir. Pues venga, hábito, voy a ser más tolerante o voy a tratar de pensar. Crear un hábito de conducta a fin de evitar esa repetición y alegrarnos de lo bueno y útil que hayamos hecho, suplicando a los hermanos superiores, a Dios o a Jesús, que nos ayuden a realizar con paciencia esta tarea de perfeccionamiento. Después de este análisis interno, cada día que lo hagamos nos estaremos acercando un poquito más a la felicidad, nos dice Juana de Ángeles. Cada día, cada noche, cada tarde que hagamos esta introspección, simplemente, a ver, ¿qué ha pasado hoy? Bueno, ¿qué he hecho bien? ¿Qué he hecho útil? Ay, esto, ay, ¿por qué le he gritado? He dicho tal cosa, ay, es que como esto no tenía que haberlo dicho o tal, o esta persona, mira lo que he causado. Bueno, pues si nos ponemos a pensar y a reprobar eso que está mal y le buscamos la manera de cambiar esa conducta, nos dice Juana de Ángeles que cada día nos estaremos acercando un poquito más a la felicidad, que pensemos como cada día subimos un escalón, un escalón, un escalón, hasta que llegaremos por fin a esa montaña. Pongamos en práctica estas propuestas prácticas que nos da Juana de Ángeles para vivir mejor y alcanzar la transformación moral. En conclusión, Juana de Ángeles nos propone: la felicidad no consiste en el apego a las cosas. Acordémonos que la felicidad real no depende de todo lo que tenemos, sino de aquello que se es. Trabajemos las aspiraciones interiores, armonicémoslas, observándonos por dentro cada día, para eliminar paso a paso ese orgullo, esas actitudes egoístas. Comprendamos los acontecimientos desagradables que nos sucedan como parte del proceso de la ley de causa y efecto. Resignámonos ante esos infortunios, enfrentamos el fracaso comprendiendo que el bienestar interior no depende de factores exteriores. Mantenernos vigilantes sin tensiones, confiando siempre en que la espiritualidad superior está para ayudarnos, siempre que se lo pidamos, siempre están para ayudarnos. Abrir espacio para el encuentro consigo mismo, para la paz que otorga la plenitud mediante la práctica de la gratitud, del altruismo, de la meditación y de la oración. La mentora Juana de Ángeles, en el libro Actitudes Renovadas, psicografiado por Divaldo Franco, nos envuelve en su vibración de amor para que comprendamos que la felicidad real está en el amor a sí mismo, la felicidad está dentro de nosotros, en el prójimo, en el esfuerzo que hacemos de autoperfeccionarnos cada día. Seamos capaces de elevarnos en cualidades morales, desarrollando sentimientos de nobleza, de compasión, de misericordia, de solidaridad, de caridad, expandiendo el amor hasta que llegue el momento en que tras la transición del cuerpo habrá de despertar el espíritu en forma de conciencia libre de culpa en estado de real felicidad. Pues sigamos los consejos que nos da Juana de Ángeles y aprendamos desde este mismo momento nuestra transformación moral para alcanzar la felicidad. Muchas gracias.